Seguimos en el bar Cine Almacén Cañizá. En este lugar, desde 1925, se sirvió un montón de comida, un montón de tragos y se juntaron, por supuesto, un montón de historias. Muchas en el mostrador de este bar, otras tantas en la sala de cine que está a pocos metros de este sitio. Yo me remonto al año 1925 más o menos, que es los datos que yo tengo, ¿verdad? De que se empezó el cine con el cine mudo acá, en un salón cerrado, para lo cual se compró todos los elementos que hacía falta para el montaje. Y las películas se traían directamente de Asunción, entonces la gente que vivía en la zona y la gente que vivía lejos de Trinidad no necesitaba irse al centro, porque en la semana se estrenaba en Asunción y a la semana siguiente ya se pasaba acá las mismas películas, ¿verdad? Entonces, como no había medio de locomoción, era difícil llegar al centro. Esto era el centro donde toda la gente de Ceballos Cue, Luque, Mariano Roque Alonso y todo Artigas, las zonas aledañas, ¿verdad?, venían acá para el cine. Esta ubicación, ¿verdad?, del cine en sí y de todo lo que es este complejo, estaba la iglesia de Trinidad, el jardín botánico, había la mayor empresa que trabajaban con el cuero, que era Stau, y en Ceballos Cue que estaba la Liebix. Entonces estaba ubicada en una arista muy especial acá esto, ¿verdad? Porque todo venía al final, terminaban acá, por lo que era para la época. No había otro edificio con toda esta estructura. Me acuerdo de cómo se promocionaba en la época, ¿verdad? Se contrataban las personas que tenían zancos, estaban vestidos, ¿verdad? Y salían por el pueblo y anunciaban la película. También cada película venía con su afiche, que ustedes pueden ver ahí, que todavía se mantiene algunas, ¿verdad? Eso se colocaba en unos carteles y se sacaba afuera. Entonces la gente que pasaba y se ponía la fecha cuando era el estreno y cuánto tiempo duraba y la hora. Entonces la gente que pasaba leía y ya sabía. Otra cosa importante también era que en esa época se pasaban las series. Entonces siempre se anunciaba, bueno, este es el capítulo final, ¿verdad?, de la serie, o se inicia otra serie. Entonces eso también era una manera de captar clientes, ¿verdad? Llegó un momento después en que se instaló ya acá, dentro de la casa, sería ¿cómo diría? Para los discos, sería como una vitrola, ¿verdad?, con los parlantes, y había la hora en que se tocaba la música, y entonces había una persona que hablaba y anunciaba la película. Hay veces decía de qué se trataba, quiénes actuaban y todo eso. Esta era una empresa familiar, ¿verdad?, en donde cada uno teníamos nuestras funciones. Tal vez a lo mejor no se nos veía, pero por ejemplo en mi casa se tenía que hacer la torta de miel que se vendía acá y nosotros le ayudábamos a mamá. Mis hermanas trabajaban en la cocina, que hacían las empanadas. Mi papá recibía los boletos para la entrada. Un hermano mío tenía que controlar la parte de atrás para la gente que no quería pagar y saltaba al portón, ¿verdad? Y cada uno teníamos nuestra actividad. Otro se iba al centro a traer la película. Éramos muchos, pero al final éramos pocos. Muchas parejas se formaban en el cine, ¿verdad? Y otras anécdotas eran que antiguamente pues la gente tenía sus ahijadas que traían de la campaña. Y ustedes se imaginan en el año 1930 o qué, traerle una criatura a la campaña y mostrarle el cine. Salían disparando, pidiendo socorro, pensaban que le iba a atropellar, porque las películas de cowboys que tiraban los tiros y todas esas cosas, se asustaban y salían corriendo, hay veces, ¿verdad? Y otra cosa así muy anecdótica para mí es que allá en la esquina había una señora que era inglesa, que fue contratada por el Ministerio de... no recuerdo en este momento. Y ella todas las noches cuando se estrenaba la película venía. Y cuando hacía calor se alzaban las cortinas para que entre aire, ¿verdad? Y que ella le escribía a sus parientes de Inglaterra y le decía
que cuando ella se cansaba de ver la película, entonces miraba el escenario en donde desfilaban oveja, pato, gallina, todos los animales que habían atrás, ¿verdad? De noche siempre estaban durmiendo, pero cuando empezaba el cine ellos se paseaban. Y dijo que ella nunca vio una cosa así que era tan original y les escribía a los parientes de Inglaterra. Eso siempre recuerdo. Todas las películas también tenían su época acá. Llegaba la Semana Santa y era La vida, pasión y muerte, Ben-Hur, los 10 mandamientos, todo eso. Y la gente entraba, lloraba, gritaba, todo lo que vos te puedes imaginar. Lo que vos ves ahora una película y te hace llorar, vos veías acá dentro de una sala en donde estaba siempre llena de gente. Y otra cosa importante que yo recuerdo es que nosotros llegamos hasta el cine Mascope, que era la pantalla enorme que iba de pared a pared, tal es así que fue un trabajo inmenso armar todo ese bastidor con toda la tela, porque se ponía tela y se pintaba con cal para que salga bien la película. Eso todo se mantiene todavía hasta el día de hoy. Y esto para la familia es una reliquia, ¿verdad? Y para el pueblo de Trinidad es un legado también que se deja tanto en la parte cultural como en la parte comercial, porque no tenemos que olvidar que acá han desfilado cualquier cantidad de artistas, tanto nacionales como extranjeros. Acá siempre fue un lugar que se fomentó mucho la cultura, nunca se tuvo en cuenta, no, porque fulano no le vamos a dar o por esto no. Siempre las puertas estuvieron abiertas y yo creo que nunca se cobró el uso, solamente se cobraba lo que la gente consumía y nada más. No es que se alquilaba esto para la parte cultural, muy poco se ha cobrado. Entonces esto siempre es un lugar emblemático y yo creo que toda esta estructura muestra también el trabajo muy organizado que tenía mi papá, en el cual toda la familia formamos parte de esto. El bar era muy ligado al cine, ¿por qué? Porque primero la gente venía y compraba algo para entrar al cine. Y segundo, la gente venía a almorzar, se bajaban del tren, había gente que venía de Tablada para almorzar acá. Se bajaban del tren y papá preparaba los famosos bifes, ¿verdad? Que tenía una plancha muy gruesa, todo eso se mantiene. El bife con huevo, con papa frita, después preparaba sus comidas españolas, que venían muchos los españoles también, porque no había muchos lugares como hay ahora, ¿verdad? Prácticamente era el único lugar donde ellos podían venir y sentirse como en su casa. Y bueno, el cine tuvo su época de grandeza, ¿verdad? Y tanto es que papá siempre fue muy visionero, muy audaz y muy emprendedor. ¿En qué sentido? De que él vio ya también de que hacía falta tener un cine al aire libre, para lo cual creó también una terraza. Entonces nosotros teníamos la terraza para la noche, que también se hacía allí festivales o se hacía cualquier cosa, ¿verdad? Cuando la gente quería usar la terraza, se le daba la terraza, cuando quería usar el salón cerrado, se daba el salón cerrado. Muchas historias que puedo contarles, ¿verdad? Escuchada de voz de mi madre, pero una de las que más me emociona siempre es que en la época de la Revolución del 47, en este lugar se izó la bandera española. Entonces esto quedó como una embajada y la gente le traía a sus hijas, les depositaba acá por seguridad. Entonces este lugar tiene muchos recuerdos, ¿verdad? Y para esa época, en la época de la Revolución, dice que el abuelo llenó el almacén de provistas. Así esto se convirtió, aparte del almacén, en una embajada de protección, porque acá nadie entraba, no se podía tocar el lugar. Y flameaba la bandera española. Y el cine era un lugar de encuentros y desencuentros, ¿verdad? Fue el lugar donde se conocieron muchas parejas. Dicen que era muy lindo venir acá y encontrarte con tu novio,
Y bueno, todo eso, también el tren ayudaba a eso, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá le conoce a mi mamá en el tren. Sí, él venía y ve que una mujer muy linda baja del tren y se miraron y él quedó prendado por esa mirada. Tal es así que él hizo una música que se llama Nemae, que quiere decir tu mirada. Y ahí empezó el romance entre ellos. Uno de tantos. Este es el que yo conozco, ¿verdad? Pero cada trinidense tiene una historia de vida acá en el cine. Porque no solamente el cine, estaba el bar, el almacén. Todo estaba así compenetrado. Vos te bajabas del tren, venías al bar, comprabas algo del almacén y te ibas o te quedabas. Así es. Me gustaría, por ejemplo, que se convierta en un café literario, algo que tenga que ver con el arte, ¿verdad? Que siga esto con la cultura. El lugar es hermoso no porque sea yo Cañizá, sino porque tiene su historia en todo sentido. Sería lindo tener un café y gente que venga a leer libros, porque no tenemos que olvidarnos también que en este bar venían José Asunción Flores, nuestro poeta trinidense Darío Gómez Cerrato, gente culta. Y sería lindo seguir con todo eso. Cine Cañizá es un mito en la exhibición cinematográfica en Paraguay porque surge a principios del siglo XX con el cine mismo, ¿verdad? Que sabemos que en Francia la primera proyección es 1895, 5 años después acá en el Teatro Nacional, que es ahora el Municipal, se hacen las primeras proyecciones, eran películas cortitas. Y en 1905, 10 años después de la invención del cine, ya hay filmaciones paraguayas. A partir de ahí, las películas van creciendo en duración hasta llegar a lo que ahora es 1 hora y media, 3, ¿verdad? Pero no eran muy largas. Y uno de los primeros lugares donde se exhibió cine en los barrios suburbanos de Asunción fue en el Cine Cañizá, en Trinidad. ¿Y por qué? ¿Te imaginas que en esas primeras décadas no existían las rutas que hoy tenemos? Entonces uno para ir al interior tenía que ir en barco o en tren y conectarse después a través de caballo, a pie, en carreta, lo que sea, para poder venir a Asunción o ir a otro lugar del país. Y el almacén Cañizá estaba en la estación de Trinidad, ¿verdad? Del tren. Es como hoy en día estar acá en la zona de los shoppings, una cosa así muy importante. Entonces había mucho movimiento de pasajeros, había mucha venta, ellos tenían un almacén, ¿verdad? De ramos generales le decían en esa época, donde había de todo. Tenían un bar y tenían el cine. O sea, era un perfecto shopping de la época, para que entendamos un poco el paralelismo que había. Hay que entender que en esa época no había televisión. En las primeras décadas del siglo se estaba recién experimentando en el mundo. No había, por supuesto, internet, video, nada de esas cosas. El teatro, bueno, había, pero llegaba poco también a los barrios del interior del país. Entonces el cine era un entretenimiento extraordinario, era algo nunca visto, ¿verdad? Entonces la gente asistía. Y la ventaja era que la gente podía tomar el tren acá en la Plaza San Francisco, se llama la Plaza Uruguaya, y ir hasta el Cine Cañizá. E incluso mi papá, que tiene ahora 89 años, me contaba que ellos que vivían cerca del Parque Carlos Antonio López, tenían 10 años, se juntaban con los otros mitad ahí del barrio y se iban a pie por la vía del tren hasta el Cine Cañizá. Hoy en día nos parecería muy lejos, pero antes la gente estaba acostumbrada a caminar. Era toda una aventura, o sea, no era solamente para ver el cine, sino para pasearse, para ir a lugares diferentes, ¿verdad? Donde había más naturaleza. Y ahí había mucho movimiento, ¿verdad? De vendedores ambulantes, de chipa, de dulce, de todo lo que la gente en ese tiempo podía comprar. Ellos recorrieron todo el repertorio mundial de la época, desde el cine mudo hasta el cine sonoro, en blanco y negro, en color y todos los géneros, ¿verdad? Dice que las películas preferidas eran las películas de cowboy, como decían, de cowboy, de los vaqueros, ¿verdad?
que en aquella época se daban incluso en episodios. Entonces vos te ibas una semana al cine, daban un episodio. A la semana siguiente, el siguiente episodio. Muchos de esos programas, como Cisco Kid y Red Rider, pasaron a la televisión como serie. Era lo mismo que ahora son las series de televisión, que hacían para que la gente vaya cada semana al cine. Entonces, digamos que esas eran las películas preferidas. Y no se descarta que las pocas producciones paraguayas que había, generalmente documentales, en esas primeras décadas, también se hayan exhibido allí, ¿verdad? Principalmente hay una película que se llama En el infierno del Chaco, que es la primera película sonora que se hace en Paraguay, pero el sonido venía en unos discos muy grandes. Había un tocadiscos que las nuevas generaciones ya no conocen lo que era el tocadiscos. Era un reproductor, ¿verdad?, que giraba un disco y tenía una púa que reproducía el sonido y la película por su lado, ¿verdad? Y eso a comienzos de la Guerra del Chaco, y después se hizo otra que se llamó La Tierra de Guarán, pero ya con el sonido que se llamó óptico. Es decir, el sonido iba en la película. Uno en la película veía las figuritas, 25 figuritas por segundo, y había un pequeño movimiento para crear la ilusión de movimiento. Hoy en día se hace lo mismo, pues se hace en un pen, un disco, uno no puede ver la figurita, ¿verdad? Y el cine óptico ya tenía el sonido grabado al costado. Entonces ahí ya podía haber actores que hablaban. Antes no se podía, no coincidía la boca, ¿verdad? Entonces todas esas técnicas se fueron incorporando y el cine Cañizá también fue modificando su tecnología, ¿verdad? Hoy quizás si esos aparatos están en desuso, vemos, nos va a parecer muy anticuado todo, ¿verdad? Pero digamos que en ese momento era la tecnología más nueva. El cine mudo se daba generalmente con un acompañamiento musical de un pianista, una orquesta pequeña, así que también el cine Cañizá habrá sido un lugar de mucha concurrencia de artistas, además del público habitual. O sea, era todo un evento comercial, cultural, de entretenimiento en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con el cine Cañizá con el tiempo? Cuando en la década de finales del 40, principios del 50, se empiezan a asfaltar las rutas, entonces el tren empieza a ir en decadencia, ¿verdad? Y también ahí había muchos intereses, la gente que explotaba las líneas de ómnibus al interior del país. Hasta que el tren decayó, y ustedes saben que con el tiempo ya dejó de existir. Y eso trajo también la decadencia de toda una zona muy grande que estaba sobre la vía del ferrocarril que iba de Asunción hasta Encarnación. En 1911 ya se llegó allí y había conexión con Argentina para ir a Buenos Aires. Y eso trajo la decadencia del cine Cañizá. El almacén siguió funcionando, creo que hasta ahora hay algo ahí siempre, pero el cine ya no funciona. Y quedó un poco como un símbolo muy válido, muy marcado y muy nostálgico de lo que fue aquel tiempo de grandeza de la vía férrea y del cine, que después también el cine, con la llegada de la televisión en el año 65, fue perdiendo su fuerza que antes tenía. Antes había cine, en el centro había como 10 cines, que fueron creciendo en esa época en que nace también el cine Cañizá, y en Asunción había cines en todos los barrios. Yo acá en el barrio todavía había como 4 o 5 cines alrededor, ¿verdad? Después vino el video, después bueno, ya vino el cable, vino el internet y demás, entonces el cine se transforma en otro fenómeno ya, generalmente están los shoppings, ¿verdad? Y con salas más pequeñas. Antes había salas, el cine guaraní tenía 1000 localidades, ¿verdad? Entonces eso también va trayendo la muerte del ferrocarril y la llegada de otros medios tecnológicos hace que el cine Cañizá vaya perdiendo su vigencia. Ahora es interesante cómo hasta ahora la gente se reúne, hay un grupo de historiadores que se llama Manduaná que suelen hacer unas recreaciones de lo que era la estación y el cine. Creo que casi cada año hacen, ¿verdad? Con toda la gente vestida de época, ¿verdad? Ofreciendo lo que era, para tener una idea de lo que era aquello. Yo creo que de repente es un poco complicado. Hay cines que tienen los equipos pero ya quedaron fuera de moda, ¿verdad? Hay muy pocos lugares en el mundo que siguen utilizando proyectores de las películas con las figuritas, ¿verdad? Que van pasando. La mayoría son ya proyectores digitales. Pero hay lugares donde se conserva incluso a nivel de museo, ¿verdad? En la Cinemateca de San Pablo en Brasil, que reúne todo lo que se produjo en el Brasil,
hay todavía funciones con película. Entonces vos te vas a ver, ya sea, tienen adentro y afuera, porque antes los cines también eran al aire libre, lo llamaban cines terraza, ¿verdad? Entonces, como no había aire acondicionado, entonces en invierno era adentro y en verano afuera, y se reconstruye un poco todo lo que era ir a ver una película. Y creo que llamativamente tiene mucho público joven, porque la gente es como, como una novedad, ¿verdad? Como un entretenimiento también ir a un evento de ese tipo. Se habló mucho acá del Cine Cañizá, de restaurar, quizás ya tener un proyector moderno, ¿verdad? Se habló también incluso de tener una especie de archivo fílmico ahí, que es poco complicado porque tiene que haber ciertas condiciones de aire, de humedad y demás. Pero se habló mucho y ojalá sería muy interesante que sea una especie de centro cultural, ¿verdad? Donde se tuviera cine y otras actividades. Incluso los dueños querían entregar en una especie de comodato, digamos, al Estado o a alguna institución por ejemplo, 10 años a cambio de que eso se mantenga y se explote, ¿verdad? Pero hasta ahora no ha sucedido semejante cosa. Ahora que hay tanta ebullición con el cine nacional, es probable que eso se pueda cumplir, ¿verdad? Yo creo podamos ver a lo mejor muy dentro de poco los grandes éxitos actuales en un cine antiguo. Sería una experiencia muy interesante. Ellos tienen una gran colección de afiches de las películas antiguas, o sea, hay mucho material ahí que podría ser. Además el barrio es muy interesante, está todavía el lugar donde está la vía del tren, está así intacto, ¿verdad? Y sería muy interesante para conocer un poco cómo era la Asunción de hace muchos años.